Señor nos hable por revelación a cada uno de nosotros, nos tome por su Espíritu Santo, nos ministre, nos ayude a concentrar y no hablar, a concentrarnos y a recibir lo que Dios tiene en este día. Concéntrate. Señor, te alabamos y te adoramos. Nos sujetamos ante ti, Señor, porque somos tus hijos y hemos de crecer, hemos de madurar, hemos de llegar y ponernos debajo de la ducha de tu presencia, de tu palabra, bajo la ducha de tu aceite. Es la unción para cumplir toda tarea que tú nos llamas a hacer. Señor, sigue abriendo nuestros oídos y nuestros corazones. No permita, Señor, las distracciones en este lugar, en esta tarde, Señor, que nadie hable, que todo centrado a recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El sexto principio espiritual acerca de nuestro nivel de autoridad es que Dios faculta con autoridad cuando nos envía a una tarea o una misión. La autoridad es dada. ¿Quién es el autor de la autoridad? ¿Dónde está toda la autoridad? ¿De dónde emana? Del Señor. Cuando Dios te envía a hacer algo, te va a dar algo que nunca has experimentado antes. La autoridad es dada para cumplir los fines que te han sido encomendados. Si tú levantas las manos y te nombras y tú quieres servir y el pastor y los demás responsables ven que tú estás llamado por Dios a una tarea y tú te pones ahí para servir, Dios te va a capacitar. Y te va a dar la autoridad para llevarlo a cabo. La responsabilidad también, obviamente, que va con la tarea. Por ejemplo, si Dios me manda a abrir una obra en una ciudad o un pueblo, tengo mucho más autoridad para cumplir esa tarea que aquel que viene por su propia cuenta o por otra motivación, ya sea el clima, el dinero o su necesidad de agradar a quienes les subvencionan. Debemos tener la seguridad de que Dios es quien nos envía. Es interesante ver que todos los misioneros en España están concentrados donde hay playas. Muy pocos han ido a los pueblos del interior. ¿Será una casualidad? Cuando Dios nos envía, y sobre todo cuando somos enviados por el Espíritu y por la Iglesia, podemos tener la seguridad de que Dios nos va a apoyar y obrará con nosotros, confirmando la palabra con las señales que atestiguen que somos enviados de Dios. Lo que inicia Dios, Él lo respalda y capacita a los que Él envía para que su voluntad sea cumplida. Cristo fue enviado con un solo propósito, y era de hacer la voluntad, no suya, sino la voluntad del Padre. Se ciñó a la voluntad del Padre y al propósito por el cual Él había sido enviado. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es la meta, es tu vida y mi vida. Tú has sido creado. Hace un par de semanas atrás hablábamos de conformarnos al llamado que Dios ha escrito de su mano para tu vida. Estas obras que Dios escribió y preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Dios nos ha dejado el libre albedrío. Por aquello se cumplirá o no el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Cristo fue uno con Dios, el Padre, y fue perfectamente obediente a su voluntad. Por lo tanto, fue capaz de decir, Juan 14:10, ¿no crees
que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí tenemos un perfecto ejemplo de alineación del Hijo de Dios, el ejemplo supremo. No tenía independencia. No se tomó la libertad de hacer las cosas a su manera o como le parecía en cada momento con el Señor. Del mismo modo, deberíamos utilizar la autoridad del nombre de Jesús como Él nos dirija. Y Él responderá haciendo las obras. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. La autoridad que Cristo nos dio sigue teniendo validez hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios el Padre le ha dado a Cristo toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es el Señor de todo. Él es el Rey de reyes. Y a nosotros se nos concede autoridad porque somos sus embajadores. Somos sus representantes. Hemos sido llamados por Él. Y hemos sido enviados por Él. Pero sin su poder seremos incapaces de hacer su obra, obviamente. Tanto el deseo como la capacidad vienen del Espíritu Santo. Por otro lado, Jesús profetizó. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Observe que Jesús se está dirigiendo a supuestos cristianos. Ellos habían profetizado, habían echado fuera demonios y hecho muchas maravillas. Todo lo habían hecho en la autoridad del nombre de Jesús. Pero una cosa les faltaba. Habían negado la soberanía del Señor, del señorío de Cristo, por no buscar la dirección de Dios y por no ser obedientes a su voluntad. Habían pensado que sus obras iniciadas en la carne serían aprobadas. Sin embargo, Jesús las califica de maldades. La condena por presunción en el uso de su nombre para realizar obras de la carne es grave. Jesús dirá, yo nunca os conocí. Con otras palabras, tus obras no son las mías. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que utilizan el nombre de Jesús sin que sea Él quien lo haya iniciado, están actuando ilegalmente. Sus obras no son las obras del Señor. A fin de cuentas, no son los que han hecho milagros en su nombre los que serán remunerados, sino los que hayan obedecido. Estas personas a quienes se refiere Jesús no solamente hicieron lo que bien les pareció, sino que sus vidas no representaban al Maestro, pues eran obreros fraudulentos de iniquidad o de rebelión. Esto es una citación del libro de Cindy Jacobs, Conquistemos las puertas del enemigo.
Por tanto, necesitamos ir creciendo en la gracia de Dios y en el conocimiento personal de Cristo, pues cuando conocemos su voz, no hay autoridad humana o diabólica que la pueda detener. Los apóstoles, cuando fueron amenazados, contestaron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengamos por cierto que Dios nos está llevando a la madurez y que, como hijos maduros, y ya no bajo tutela, vamos a conquistar reinos por fe, teniendo la certeza de que Dios nos envió con su mensaje de reconciliación y amor. Porque cuando lo ha dicho id, te lo ha dicho a ti y a mí. Y si no obedecemos, tendremos que rendir cuenta. Así que una de las maneras de alinearnos con Dios es traer nuestras vidas a la obediencia del Señor y hagamos lo que Él nos pide. No te mires a ti mismo, no consideres tu capacidad o tu incapacidad. Dios proveerá. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Hay un ejemplo que yo doy muchas veces a los jóvenes o a las personas para ir a la calle. Si nunca has sentido la unción de Dios, si no sabes lo que significa ser ungido por Dios, has escuchado la frase muchas veces, pero te ha quedado un poquito místico y un poquito raro esa palabra y no entiendes qué significa. Pues es muy sencillo, ponte delante de un inconverso y háblale de Cristo. Y ya verás cómo de repente te toma el Espíritu Santo y habla a través de ti. Eso es la unción de Dios. Porque te has puesto en el lugar donde Dios te quería. No has mirado a tu incapacidad o a tu vacío o a tu debilidad. Has dicho, el débil diga, fuerte soy en aquel que me fortalece. El pobre diga, rico soy. Y te pones delante del inconverso. Aquí hay muchos inconversos. No hace falta ir a la China. Empecemos por el vecindario, empecemos por los amigos, por los padres, empecemos por los que nos rodean, los colaboradores del trabajo. Ora por ellos, pide que Dios te guíe y te coloque en el momento correcto y con las palabras correctas. Y los que lo han hecho saben exactamente lo que estoy diciendo y han tenido el testimonio de Dios en sus espíritus que Dios ha hablado a través de ti. La presencia de Dios ha venido sobre ti, a veces la has sentido más o menos, pero de alguna manera has sabido que la palabra que estabas hablando le estaban transmitido a esta persona. No estabas hablando tú, estaba hablando el Espíritu Santo a través de ti. Pero esto, aquel que no se pone delante del inconverso, con compasión, con gana, con deseo de cumplir el llamado, pues no ha experimentado aún lo que es la unción de Dios. Y ahí verás que la unción de Dios es para todos. Es para todos. No hay nadie de los hijos de Dios que Dios no esté llamando a cumplir una tarea. Hoy esta, mañana otra. Sé fiel en lo poco, Dios te traerá a más. Punto 7. Autoridad dada conforme al ministerio gobernativo o la jerarquía de autoridad dentro de la Iglesia de Jesucristo. Tal como está descrito en la Biblia. No hablamos de ninguna estructura de alguna iglesia, hablamos de la Biblia. El séptimo principio que determina nuestro nivel de autoridad espiritual es el llamado, cargo y ministerio gobernativo que se ejerza en la iglesia. El Señor Jesús reparte los dones ministeriales y estos son representantes de su autoridad delegada para establecer su gobierno en la tierra. En el reino de Dios, el Señor
que es la cabeza de la iglesia, ha puesto 5 ministerios con distintos niveles de autoridad para gobernar la iglesia y también para confrontar y atar el hombre fuerte en cada territorio. En la epístola a los Efesios, San Pablo especifica el orden de autoridad que tienen estos ministerios. Efesios 4, 11 y 12 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros los constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A fin de, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. ¿Y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Nota que el apóstol va enumerando en el orden de autoridad, además de los 5 ministerios, los dones del Espíritu también tienen la autoridad de utilizar el nombre de Cristo para destruir las obras de Satanás y echar fuera los demonios. En 1 Corintios 12, 28 nos da el orden, una vez más, de los ministerios. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, luego los evangelistas, pastores y maestros, luego los que hacen milagros. Observa, los que hacen milagros no van por delante, van detrás de los 5 ministerios gobernativos. Después los que sanan, después los que ayudan, después los que administran, los que tienen el don de profetizar en lengua. Así como en el cuerpo humano, cada miembro tiene una función distinta. En el cuerpo de Cristo, la iglesia, se repite el mismo fenómeno. Cristo dio su autoridad a su iglesia como cuerpo, pero cada miembro debe funcionar en el llamado en el cual Dios le ha puesto. En las esferas espirituales hay principados, hay potestades, hay gobernadores diabólicos y también huestes de maldad que intentan controlar y esclavizar la humanidad. Pablo habla aquí sobre los diferentes niveles de potestades bajo el dominio de Satanás. Las huestes de maldad, siendo demonios de toda variedad e índole, quienes oprimen y atan a las personas bajo el control de las potestades del aire. Cada territorio y grupo étnico tiene ciertos poderes malignos asignados a ellos que intentan controlarles y esclavizarles. Los demonios también pueden afectar la situación climática, produciendo tormentas, huracanes, tornados, maremotos, inundaciones. Ciertamente son causados por condiciones naturales, pero estoy convencido que la maldad o la idolatría en un país o territorio afectan a las situaciones climáticas. La Biblia lo dice, ¿no? Que cuando hay mucha idolatría, pues los cielos estarán cerrados, los cielos serán de bronce y hay desertificación en las tierras que practican y han practicado mucha idolatría. Jesús reprendió a los vientos que producían las olas gigantes que amenazaban con hundir a los discípulos en el barco. Habló contra una entidad que estaba afectando los vientos y destabilizando el clima. Ese tema de la autoridad, jerarquía de la iglesia es importante, porque desde el tiempo del Nuevo Testamento Dios ha tenido apóstoles. Los hechos de los apóstoles son no solamente los 12 primeros, pero más apóstoles que hubieron.
Ahí también encontramos profetas neotestamentarios. Encontramos Felipe el Evangelista. Después están los pastores que se ocupan de las iglesias locales. Y después están también los maestros que son usados por Dios para enseñar la palabra. Hoy en día vivimos en un tiempo de tanta confusión. Muchas personas se han llamado, se han autoproclamado y se han autopuestos en algunos de estos lugares. Han ido en busca de un título de teología y han adquirido ciertos conocimientos que les da cierta autoridad, pero no son llamados por Dios. Entonces, tenemos una dificultad añadida. Por eso es muy importante, Jesús dijo, por sus frutos, no por sus conocimientos, pero por su estilo de vida, por sus frutos los conoceréis a los verdaderos discípulos. Bien, a ver, vamos al punto octavo. El nivel de autoridad depende de cuál sea la voluntad de Dios en cierta situación. En 1 de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestro nivel de autoridad depende de nuestra capacidad de oír la voz de Dios y de discernir su voluntad. No tendremos seguridad ni autoridad si no sabemos cuál es la voluntad de Dios en esta situación. No debemos utilizar el nombre de Jesús a menos que tengamos muy claro que estamos actuando dentro de la voluntad del Señor. Por eso usamos su nombre. La autoridad es delegada por Él y para representarle a Él, no para hacer lo que a nosotros nos parezca más conveniente. Jesús quiso sanar a su amigo Lázaro, pero el Padre le reveló que tenía un plan superior y que le iba a resucitar. Conocer el tiempo de Dios y ser sensible a su dirección nos dará un nivel mayor de autoridad en la oración. Jesús hubiera podido ir inmediatamente que fue llamado cuando Lázaro estaba enfermo, pero no se movió hasta que Dios le dijera que se moviera. Jesús reconoció su autoridad y identidad, pero a pesar de ello, dependía constantemente del Padre para entender lo que Dios quería hacer en cada situación. No quiso operar independientemente del Padre y utilizar su poder según le antojara. Por ejemplo, no quiso utilizar sus poderes sobrenaturales para transformar las piedras en pan y así satisfacer una necesidad física que tenía, aunque tenía la autoridad para ello. Su conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios le proporcionó el equilibrio necesario para discernir el camino que debía tomar. Jesús dijo que siempre estaba bajo la voluntad del Padre y que lo que veía hacer al Padre era lo que Él hacía. Es por esto que Dios nos ha dado el espíritu de oración. Pues no sabemos orar como conviene, pero Él que conoce las cargas de nuestros corazones y conoce también la voluntad de Dios en los asuntos, nos guía a orar en el Espíritu según su voluntad. Estas oraciones aumentan nuestra fe cuando sabemos que hemos tocado el punto, que hemos sido inspirados por Dios y estamos orando con autoridad que viene del cielo. Entonces ya sabes que estás pidiendo algo conforme a su voluntad. Y eso te da autoridad y puedes basarte sobre esto para tomar los pasos de fe necesarios para avanzar. Podemos tener la confianza de que Dios está obrando en esta circunstancia y podremos llevar a cabo su voluntad. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios en cada situación? La respuesta es a través
de su palabra y la impresión del Espíritu Santo que activa la fe. 9. El nivel de autoridad depende de las decisiones de otros. Eso es sorprendente, ¿no? La autoridad que Dios te va a dar depende de la decisión de otros. ¿Cómo es esto? Leamos. Debemos tener en cuenta que nuestro nivel de autoridad también dependerá de las decisiones de aquellos por quienes oramos. Si la persona por quien estamos orando está viviendo en pecado o no desea someterse a Dios, nuestra influencia en su favor estará limitada porque Dios no forzará a nadie. Jesús mismo no pudo hacer grandes milagros en Nazaret. ¿Te acuerdas? La palabra lo dice. ¿Por qué no pudo hacer grandes milagros en Nazaret? Por la falta de fe que ahí encontró. Y por su falta de respeto hacia él. Se burlaban de él, el hijo del carpintero. Que si lo conocemos, a este. Entonces, cuando el espíritu de incredulidad está al control de un pueblo o de una iglesia, nuestra libertad o influencia para hacer el bien en este lugar estará limitado. De la misma manera, a la hora de orar por enfermos o necesitados, podremos encontrar situaciones en las que haya pecado o actividad demoníaca que impidan que se pueda realizar la oración de fe. En este caso es necesario la confesión de estos pecados para después orar por el enfermo o el necesitado. En Santiago 5, cuando habla de la imposición de mano y de la unción con aceite, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces hay enfermedades que vienen o dificultades que vienen en la vida de uno porque Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere llamar la atención y mientras no teníamos problema, pues nos íbamos felices por nuestros caminos y no estábamos atendiendo que Dios nos quería hablar. Entonces Dios permite ciertas circunstancias difíciles en nuestras vidas para llamarnos la atención, para llamarnos a su seno, a que nos pongamos de rodillas y digamos: ¿qué pasa, Señor? Y entonces ya el Señor puede empezar a hablarnos. Por ejemplo, si una persona alberga alguna falta de perdón, alguna amargura, algún resentimiento, alguna cosa que guarda en su corazón contra otra persona, Dios te tiene cerrado los cielos y no va a contestar o no te va a sanar hasta que tú perdones a la persona que te ha ofendido. Porque Jesús dice: yo tampoco perdonaré vuestros pecados si vosotros no perdonáis a los que os han ofendido. No se trata de que alguien te haya ofendido o no. Eso va a pasar siempre. Siempre alguien va a hacer algo que no te gusta. Pero ahora mi respuesta a esto, de como si se lo guardo en el corazón y empiezo a crear un resentimiento frente a ello, muchas veces el propio diablo viene y nos trae la comida para que vayamos entreteniendo ese tipo de cosas. Entonces, hasta que confesemos este error y perdonemos a la persona, no vamos a recibir nuestra sanidad. Y si tú eres, ya que estamos formando líderes, si tú eres un líder, si tú eres una persona que Dios va a usar a ayudar a otro, un día u otro te va a encontrar en esta situación.
Te vas a poner a orar con un alma, con un hermano, con una hermana que lo está pasando mal. Vas a orar con ella y vais a buscar solución del problema que haya. Y puede que en este momento un haz de luz, la palabra de ciencia, opere y de repente hagas la pregunta, pero mi hermana, mi hermano, ¿tienes algo en tu corazón contra alguien? Y ahí, en ese tiempo de ministración, puede haber muchas razones, ¿no? Entonces no está viniendo lo que tú necesitas, la sanidad o la paz, lo que fuera, porque hay algunos impedimentos. Y eso nos está diciendo aquí. Por eso también el consejero ha de ser sensible a la voz del Espíritu Santo para que podamos ayudar y saber que a veces Dios no resuelve situaciones, no contesta oraciones, porque tú te tienes en el derecho de retener algo a alguien. Esto es grave, ¿eh? Y nos cuesta todo, porque todos hemos pasado por ahí, todos un día u otro hemos retenido algo contra alguien. Entonces hemos tenido que madurar y entender que Cristo tenía mucho más contra mí que yo puedo tener contra ese alguien. Y si Cristo me perdonó a mí mis muchos pecados, me ciñe, si quiero su perdón, a que yo también perdone. No vamos a recibir la bendición del perdón y de la sanidad de Dios mientras no hemos hecho lo que Dios nos pide. Y en ese tiro y afloja, ¿quién gana? ¿Quién es el más en su sitio? Dios. No vas a poder negociar tu salida como quisieras. Tendrás que pasar por el aro del amor de Dios. Amén. En otros casos, nuestra efectividad puede verse limitada si hay desorden en el culto. Mira, eso es un tema que siempre venimos diciendo, la gente hablando, desplazándose. Nuestra efectividad puede verse limitada si hay desorden, falta de respeto por la presencia de Dios y la autoridad de su siervo. Aunque vayamos con toda la fe del mundo, cuando no hay expectación o reverencia, o cuando hay desorden entre los asistentes, y a veces algo que uno no interpreta como desorden, no sé, dice, no, pues yo me levanto, me voy, hablo con el hermano, hablo con tal, pero nos estamos dando cuenta que estamos aquí en presencia de Dios y que Dios está hablando, y que cualquier cosa va a distraer a todos. Dios es un Dios de orden, y mientras no haya orden, Él retiene su bendición. Amén. 10, y casi el último punto. El nivel de autoridad depende de nuestra madurez espiritual. Primera de Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, jugaba como un niño, juzgaba, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso intentamos, dejar lo que es de niño, ¿no? A mí se me pegó la edad del pavo. Por último, nuestro nivel de autoridad dependerá de nuestra madurez espiritual. Dios no da su autoridad a los niños. El que piensa como un niño, actúa como un niño. El niño es aún inmaduro, infantil y fluctuante, y está bien mientras es niño. Dios quiere que crezcamos y maduremos. En el capítulo El desarrollo a la madurez espiritual explico con más detalle este tema. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. San Pablo dijo que el niño todavía
está bajo tutores y que aunque es heredero de todo, no ejerce la autoridad, mientras se manifiesta la carnalidad en el cuerpo, no habrá la autoridad que Dios quiere entregar a la iglesia. Y esta es una palabra que nos llama la atención, ¿no? Mientras actuamos como niños, ayer estaba leyendo Gálatas 5:13, a la libertad fuimos llamados, pero no usemos la libertad para una ocasión de la carne, sino con la libertad hagámonos siervos por amor y sirvamos a las personas y a Dios. Así que muchas veces en los círculos cristianos hacemos mucha énfasis en la libertad que uno tiene. Y con esa libertad pues uno pretende entremeter todo tipo de cosas, hasta cambian las formas o los cultos, atraen cosas modernas que no van con el Espíritu de Dios. Y todo en el nombre de la libertad y que porque somos libres y somos tal. No usemos la libertad a una ocasión de la carne. Si vamos a pensar en algo nuevo, preguntémonos primero si le agrada al Señor. Si le agrada al Señor, pues lo tenemos que hacer, sí o sí, ¿vale? Y si no le agrada, pues entonces habrá que repasar el concepto. Mientras se manifieste carnalidad, infantilismos, niños tirándose piedras, tirándose palabras, tirándose puntillas en el cuerpo, pues Dios no va a poner la autoridad de un padre espiritual o de una madre espiritual sobre esta persona. Dios ha dado la autoridad a la iglesia para atar y desatar, para derrumbar y construir, para destruir las obras de Satanás y para desafiar las puertas del infierno. Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es todavía un niño. Pero el alimento sólido, lo que estamos dando durante estas clases de preparación al liderazgo, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. San Pablo describe lo que es inmaduro y carnal en la primera carta a los Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino tuve que hablaros como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Como que una iglesia, la iglesia de Corintio en este momento, eran niños espirituales. Y actuaban como niños, reaccionaban como niños. Porque aún no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este retrato de los corintios bien podría ser el nuestro hoy en día, porque en casi todas las congregaciones hay rencillas, enemistades, carnalidad, amor al dinero, afán de protagonismo y liviandad. El diablo no huye de un cristiano que no resiste la tendencia a la carnalidad. El Señor quiere equipar a un ejército con los dones del Espíritu, a aquellos que hayan matado primero el oso carnívoro de su carne y al león de la intimidación, cuyo rugir intimida y amedrenta. Aquí hace referencia a David
¿Se acuerda que David, antes de matar al gigante, mató un león y mató a un oso? Entonces aquí Daniel nos está diciendo que Dios quiere derramar mayor autoridad, mayor dones del Espíritu Santo, para que tú y yo, como ese joven de 17 años, también podamos tumbar los gigantes de esta nación. Gloria a Dios. Pero primero había que matar el oso de la carne. Si yo le doy de comer a la carne, ¿cómo me quedo espiritualmente? Raquítico. Y al león de la intimidación, los temores, los sustos que el enemigo nos lanza. Volvamos nuestra mirada a la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Llena del Espíritu Santo. Oraban 3 veces al día, iban a los cultos 3 veces al día, no 3 veces en semana. Los hechos de los apóstoles son la norma para hoy. Y los requisitos para elegir a los diáconos aún siguen en vigor. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Estos hombres habían sido probados por su capacidad de gobernar en sus hogares y ya tenían un buen testimonio. Eran hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De esa sementera, Dios eligió a Esteban, el primer mártir, y a Felipe, el evangelista, que lleno de poder de Dios conmovió a toda la ciudad de Samaria. Eran diáconos. Antes de proseguir a la parte siguiente de su llamado. El crecimiento espiritual depende de varios factores. Uno es la enseñanza y la sana doctrina. El otro es el tiempo de formación en el Señor, mostrándose fiel en lo poco, en el uso que se hace del dinero. Como dije anteriormente, el crecimiento en gracia va paralelo a nuestro crecimiento en el conocimiento del Señor. Jesucristo, San Pablo escribió, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Así que Dios nos da conforme a nuestros grados, no nos va a dar carne si somos niños, porque no la podríamos tragar. Tenemos también la palabra de advertencia de Hebreos. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que practica o participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí no quiero que nadie se siente condenados, pero que sí nos sentamos llamados. No es lo mismo si yo tengo hambre y sed de Dios y me pongo a su disposición día tras día, entonces voy a estar creciendo. Dios va a traer crecimiento a mi vida. A medida que voy sirviendo, voy aprendiendo, y a medida que voy acercándome a Dios, Dios me habla. Hay un riesgo de que los años pasen y siga siendo un niño espiritual, que no sea capaz de discernir las cosas espirituales. Entonces, ese es un riesgo muy real hoy en día. Sepamos que Dios te llama a más. No se trata de nacer de nuevo, de conocer 3 versículos y ya está. Si quieres ser útil como Dios te ha creado y ha escrito de su mano y de su pluma los días de tu vida y cómo habían de ser y cuáles son las cosas que Dios ha preparado de antemano, si tú quieres que estas cosas se cumplan, tendrás que enchufarte en Dios. Si te enchufas en Dios, Dios lo hará. No me pregunta cómo, Él lo hará, porque estás enchufado. Pero si está uno medio enchufado, entonces va pasando el tiempo. Muy bien, voy a saltar un poquito.
Y vamos a leer la última página 96, sumisión a la autoridad, para no hacerlo demasiado grande, largo. Eso lo podéis siempre leer en casa. La página 94, 95. Vamos a la sumisión a la autoridad. La autoridad de Cristo está arraigada, lo hemos visto, a su sumisión. Cristo está sujeto al Padre. La autoridad depende de nuestra obediencia. Si obedezco al Padre, tengo la autoridad. Cristo dice, si yo obedezco al Padre, tengo la autoridad. Y por eso toda autoridad me es dada, porque yo he obedecido en todo. No podemos tener no podemos tener autoridad sin obediencia. A menos que seamos obedientes a lo que Dios nos ha pedido que hagamos o digamos, Él no respaldará nuestra autoridad. Jesús demostró absoluta sumisión al Padre, absoluta obediencia, absoluta disponibilidad y absoluta dependencia, absoluta humildad. La sumisión a la autoridad es siempre probada, ¿dónde? En el punto en que no se quiere obedecer. A todo el mundo nos gusta obedecer lo que vemos y lo que entendemos y lo que estamos de acuerdo. Pero en la vida de todos los días, a veces nos llegan instrucciones que no son en línea como vemos las cosas. Y ahí se prueba si somos obedientes o no. En cuanto a este asunto, Derek Prince, el famoso maestro de la palabra, enseña: cuando hablamos de autoridad es importante que entendamos también la necesidad de, además, estar bajo una autoridad correcta. Si no está bajo algún tipo de autoridad que Dios haya puesto, somos un blanco para el enemigo. Nuestra única protección en asuntos espirituales es estar bajo la autoridad que Dios ha puesto. Te pregunto, ¿bajo qué autoridad estás en este momento? Solo aquellos que están bajo autoridad tienen autoridad. Si no estamos bajo ningún tipo de autoridad, podemos estar abiertos al engaño y a ataques o operando en rebeldía. El ministerio de Cristo a través de nosotros se manifiesta cuando somos obedientes al gobierno y a la autoridad que Él ha establecido. Date cuenta que no escribimos estas cosas o no leemos estas cosas porque reclamamos obediencia. Las mismas escrituras nos enseñan a cada uno estar bajo autoridad. Y la obediencia es algo que se ofrece, nunca que se reclama. Pero en nombre de la libertad, repito, muchos han preferido no obedecer. Y entonces, espiritualmente se han visto descubiertos y se han visto tomando decisiones no bajo la presencia y la autoridad y el respaldo de Dios. Entonces, se enseña porque si no se enseña, faltaríamos a la necesidad de que tú seas protegido y no queremos que las personas piensan, no, pues yo tomo las decisiones que yo quiero. Somos libres y podemos, pero no conviene. Todo me es permitido, ¿no? Pero no todo conviene. Las autoridades puestas en la iglesia son los límites ordenados dentro de los cuales debemos funcionar en la iglesia y ante el mundo. En 1 Corintios 11, 2-7, Pablo usa el cubrir la cabeza como un símbolo de la autoridad. Estar bajo autoridad es estar cubierto. Observa que dice que necesita una cubierta, la mujer necesita una cubierta. Es decir, protegido. Para ser cubierto, no estar bajo autoridad es estar descubierto, es decir, desprotegido. Por tanto, para todo cristiano, estar bajo una forma
apropiada de autoridad es estar espiritualmente protegido. Un cristiano que no está bajo autoridad no está protegido espiritualmente y está en gran peligro. Creo que una mujer que ora o profetiza públicamente debería tener su cabeza cubierta. El velo para la mujer es un símbolo, es su reconocimiento de que ella está bajo autoridad y que su autoridad es su protección. Es por eso que el apóstol Pablo lo llama una cobertura o protección. Es la autoridad que nos protege. Nuestra protección en cosas espirituales es la obediencia a la verdad y a nuestras autoridades. Decimos muchas veces que el hombre en la familia, que es la cabeza de la mujer, ¿vale?, es el protector, es el proveedor, actúa en ese nivel de autoridad, a todos los niveles, y de la familia también. Pablo reconoce la igualdad en Cristo de hombres y mujeres. No se trata de esto, ¿vale? Hombres y mujeres iguales en Cristo. Y permite que ambos oren y profeticen en el culto público. Sin embargo, sostiene que la mujer está bajo la autoridad del hombre y explica que al orar o profetizar en público, ellas deben tener cubierta la cabeza como señal de esta sumisión a su autoridad, que es su cobertura y protección en las esferas espirituales. Y termina 1 Corintios 11:5, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Hasta aquí la lectura del Señor. No todo el mundo quiere autoridad, porque no todo el mundo quiere estar relacionado con Cristo en obediencia. Es un llamado serio, mis hermanos, porque claro que corta directamente por la carne y corta por la independencia del siglo XXI, los postreros tiempos cuando las personas quieren hacer cada vez más lo que quieren. Esta enseñanza cruce con esto. Pero mis queridos hermanos, sepamos que en el reino de Dios hay un orden, en el reino de Dios hay una autoridad delegada. Y si yo me encuentro fuera, a mis propios riesgos y periles. Yo nunca he exigido, lo he dicho otras veces aquí, yo no exijo a nadie, no pido a nadie que me obedezca, no exijo, pero lo tengo que enseñar. Lo tengo que enseñar. Y va a ser para tu bien. Si tienes que acometer algunas ideas, pregunta al Señor primero en oración y después consulta con tu pastor. Repetimos, la cabeza de la mujer casada es su esposo, ¿vale? Y la cabeza de la soltera o de los demás, pues es el pastor. Así que aprendamos para que podamos crecer ahí también, protegidos y con mayor autoridad. Porque cuando estás en tu sitio vas a ver cómo Dios te protege más y te da mayor autoridad. Que Dios me los bendiga. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por esta tarde y por tu gran bendición. Te damos gracias de que Dios es Dios de orden y tú quieres orden en tu iglesia, en tu cuerpo, en tu pueblo, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor. Si hemos fallado, pedimos perdón. Señor, queremos traer nuestros corazones a tu presencia, a la humildad, porque Cristo es humilde, está sujeto al Padre. Enséñanos, Señor, a ser como tú, Padre. Ayúdanos, Señor, y llámanos la atención con cariño. Sabemos que aquí no estamos para apuntar el dedo ni para condenar a nadie, simplemente para enseñar donde uno hallará mayor paz y mayor efectividad en el reino de Dios. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.